del Casal Català de Guayaquil, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic per Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona i el Casals en xarxa. Presentem Revolta, un pont entre cultures, amb Mireia Viladevall. Benvinguts, amics de Rap Ràdio i de Casals en xarxa, altra vegada aquí a Revolta, un pont entre cultures, amb les nostres amigues Mari Alberú i Minerva Anguiano, qui seguiran parlant-nos d'aquest apassionant tema de surrealisme mexicà vist o enfocat amb les dones. Però abans de seguir amb la Maria Izquierdo, que era un tema que teníem pendent, la Mari Alberú ens va fer repensar-ho i mirar que havíem parlat d'algunes coses que no els havíem acabat de donar el tancament necessari, el que li hagués agradat amb ella i amb la Minerva. Llavors ens han proposat fer com un petit recull d'aquests fils que encara no estan teixits i teixir-los. Llavors, sense més premura, li dono el micro a la Mari Alberú i li agraeixo molt, junt amb la Minerva, us agraeixo molt que estigueu aquí i ens seguiu xerrant d'aquest tema tan apassionant i de la manera tan didàctica, tan pedagògica, tan amable, tan casolana, però també tan profunda com ho feu vosaltres. Moltíssimes gràcies, Mari, i moltíssimes gràcies, Minerva. Minerva no sap català, però ja l'entén. Mira com riu. És una noia. Endavant, Mari. Gràcies, Minerva. Entiendo tot. Gràcies a tu també, Mireillita, i sí, és un plaer ser aquí amb vosaltres dues una altra vegada i parlar de coses que ens agraden i molt, no? Jo torno a canviar al castellà també. Hoy, sí, habíamos dicho de hacer una pequeña síntesis, bueno, pequeña y síntesis, el pleonasmo, pero... Sí, total. Porque ya son varios programas y yo pienso, bueno, aunque sean varios, para nuestra audiencia, poder precisar un par de cositas. Y realmente es muy breve esta pequeña relación que vuelvo a hacer. Solamente recordar cómo arranca este movimiento sobre el año 17, con los pensamientos y con todas las propuestas que tenía el gran poeta Tristan Tzara, que después tomó de alguna manera la estafeta Guillaume Apollinaire, habíamos dicho también en programas anteriores, hasta que por fin llega André Breton y acaba de darle forma desde la perspectiva poética y desde otras instancias de carácter literario, filosófico, etcétera, le acabó de dar pues ya el toque, ¿no? De manera importante nada más recordar que surrealismo, que casi siempre pensamos que es algo por debajo, en realidad sería suprarrealidad, es decir, ocuparse de todo aquello que quizás aparece más en el mundo onírico, en las cuestiones que no son del todo tangibles a primera vista y que no tienen nada que ver precisamente con reproducir el mundo inmediatamente exterior que estamos observando, sino que a través de darle una posición importante al mundo del sueño, de la imaginación, de una poética en general, poder expresar, aun cuando se utilicen figuras y aun cuando se utilicen formas absolutamente concretas, que sí dependen pues de la realidad exterior. Bueno, esto era una especie como de pequeña, esto como decimos, una pequeña idea de lo que habíamos hablado, y quería retomar una idea de Mine que me encantó para entrar en materia en el momento del mundo de las mujeres, que es donde lo habíamos dejado. Nos decía Mine en algunos programas anteriores, la idea del surrealismo en México está atravesada por la huella de lo femenino, por las mujeres fundamentalmente, y sobre todo en México. Y así es, eso fue lo que a ella le dio la pauta y a nosotras de alguna manera también, Mireia, de enfocar todo esto no solo a México,
sino al mundo femenino, que es lo que nos comentaba Mine, ¿no? Bien, esta era mi pequeña adición, es decir, hacer un pequeño resumen de todo lo que habíamos visto. No sé si seguimos adelante o cambiamos de momento la participación de Mine o vuelvo a tomar yo el tema, me dirán. Creo que en este pequeño y apretado resumen que has hecho, pequeño también puede ser un pleonasmo de resumen, sí, finalmente, me gustaría hacer hincapié en que este movimiento que se da en México y que se da sobre todo con mujeres, tiene mucha influencia de las dos orillas del océano. Empieza, por ejemplo, con Remedios Varo, esa catalana que llega aquí y se convierte en la gran, no nada más en una gran artista, sino también en patrimonio nacional, la única mujer que no es mexicana, que su obra es patrimonio nacional de la nación en México, ¿no? Y que le sigue Leonora Carrington, otra persona que viene del otro lado del océano, ¿no? Y sigue con otros tipos de mujeres que también vienen de una experiencia dolorosa, de una guerra, del exilio, de la huida, de la muerte, la devastación, y que llegan a México y se encuentran, creo que el caldo de cultivo efervescente de esta nación, surgiente, buscando su identidad, muy, muy politizada, pero también muy ávida de la cultura en general, para poder desarrollarse. Y crean un movimiento que es muy valorado dentro de México, poco conocido fuera de México, salvo por las exponentes mexicanas, que esas sí son conocidas afuera y poco conocidas adentro. Básicamente es lo que nos decía Mine, ¿no? Y tú, Mari, antes querías decir algo. Sí, en esta síntesis me olvidé de algo importante que señaló justamente Mine y que tú ahora nos recuerdas, y era precisamente el hecho de que Remedios Varo, la catalana de Anglés, se hubiera convertido en monumento de alguna manera nacional, pero que fue la única artista extranjera que lo fue, porque esta denominación solamente se daba a artistas y a personajes mexicanos. Y Mine nos contó, nos dijiste, Mine, que era complicado entrar a explicar todo esto, sobre todo por el poco tiempo que tenemos, pero a lo mejor tú también puedes hacer sin pleonasmo una síntesis muy breve, porque a mí me pareció muy importante eso. Claro, pues bueno, yo sí entiendo un poco de catalán, pero no puedo hablarlo, pero bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlas nuevamente. Bueno, a mí me gustaría tocar, por un lado, esta parte que comentas, Mari, de por qué una una Remedios Varo se puede volver obra monumento, y también hablar de las mexicanas, ¿no? Y básicamente detenernos en dos personajes, uno de ellos que es María Izquierdo y el otro que es una gestora, no propiamente una artista, pero es una gestora cultural, que es Inés Amor. Y bueno, un poquito vamos a ponerlo en orden. En principio me gustaría platicar rapidísimo lo de Remedios Varo. Remedios Varo deja su legado muy joven, ella se muere joven, tiene una muerte muy precipitada. Y el que era entonces su pareja, que era Walter Gruen Varsoviano, que la apoyó en todo su proceso de pintura, cuando ella fallece decide hacer como una colección, y hace la colección más importante de Remedios Varo, comprándole a sus amigos, haciendo una adquisición, y este legado se lo iba a dar a su hija Isabel Gruen Varsoviano, pero su hija fallece. Y es en vida que deciden donar todo el acervo al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Cuando llega, lo donan con ciertas pautas, ¿no? Que siempre tiene que estar expuesto, etcétera, etcétera. Y sucede que en algún momento aparece una heredera de de Remedios, perdónenme, de Remedios. Sí. Y dice que ella es la heredera universal. Y fue un gran litigio, fue una cosa muy compleja. Nos tocó, a nosotros cuando estábamos en el Museo de Arte Moderno trabajando, nos tocó justo ver todo ese litigio. Y la manera más clara para proteger que estos bienes no salieran, porque eso es normalmente cuando vemos una obra monumento, para proteger obras monumento,
justamente es que se protegen y dijeron, vamos a declararla obra monumento porque además el legado de ella es muy importante y es por eso que se declaran estas 19 obras como obra monumento. Y en el mismo caso, aunque ustedes no lo crean, está bastante similar, nos toca María Izquierdo. María Izquierdo también estaba teniendo estaban saliendo muchísimas obras de María Izquierdo y va a ser declarada casi al mismo tiempo que Remedios Varo, ¿no? Como artista monumento. Y bueno, me parece que es importante porque finalmente son mujeres que se estaban haciendo como un cambio en la plástica, ¿no? ¿Y por qué María Izquierdo? Bueno, es un personaje interesantísimo, quizás poco conocido en México, muy conocido fuera de México, y hay como una polémica, ¿no? De si debe de ser considerada surrealista o no debe de ser considerada surrealista. Y aquí me gustaría hacer como esta reflexión. Bueno, ella, muy brevemente les platico quién era. Ella se llamaba María Zenobia Izquierdo Gutiérrez. Nace en Jalisco, en San Juan de los Lagos, un lugar bastante singular, con una tradición folclórica y artística muy, muy interesante. Y muere y queda huérfana, mueren su mamá y su papá y se va y se cría en Torreón, ¿no? Y ella en algún momento decide que va a estudiar artes plásticas y se va a mudar a la Ciudad de México en los años 20, justamente cuando está empezando todo el movimiento muralista. Y se divorcia. Esto nos habla mucho también de su carácter, ¿no? Y de lo que ella estaba haciendo, porque en 1928 una mujer divorciada pues tampoco era como tan común, ¿no? Y empieza a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas y tiene como maestro a Diego Rivera, quien reconoce muchísimo todo su trabajo. Conoce a Rufino Tamayo, con quien de hecho no solamente comparte un estudio, sino también una relación amorosa, y ella se une a este grupo de los contemporáneos, que básicamente lo que quieren hacer es difundir las tradiciones mexicanas y abrir el arte mexicano a lo cosmopolita, ¿no? No al discurso del Estado-Nación. Bueno, cuando la obra de María Izquierdo la ve Antonina Artaud viene a México en 1936 y ve la obra de muchos artistas, pero cuando ve su obra dice, me llama la atención por su espíritu indio. Así él lo que decía, ¿no? Y decía, esto tiene que ver porque es como surrealista, pero además subyace algo de culturas mesoamericanas. Vamos a ubicar esto temporalmente. Obviamente hoy esto sería absolutamente contradictorio decir que el espíritu indio, etcétera, etcétera, ya entraríamos en otros temas, pero en ese momento era como este gusto, ¿no? Por esa diferencia, por este lenguaje tan único. Y por eso decían, pues claro que tiene un lenguaje surrealista, pero no necesariamente, ¿no? Algunas de las obras, como les digo, sí están catalogadas como surrealistas y Artaud resalta que la influencia de lo mexicano en la obra de él tiene que ver gracias a el influjo de María Izquierdo, ¿no? Porque María Izquierdo hace una combinación de elementos oníricos, pero también le pone detalles nacionales y crea una dualidad muy singular. Podemos buscar, si quieren y tienen interés, obras como Alegoría de la Libertad, Alegoría del Trabajo, Sueño y Presentimiento, y ahí es donde vamos a ver como su contenido más surrealista, pero que trasciende, ¿no? No solamente se queda en la búsqueda de lo surrealista, sino que está buscando elementos que permitan hacer visible lo que finalmente ella le interesaba, que era exponer al mundo la riqueza de México, su riqueza cultural, lo que podía ofrecer, porque ella creía en el arte cosmopolita. O sea, estaba en contra de todo esto de Estado-Nación y nos vamos a quedar en ese discurso. No, ella decía, todo esto tiene una riqueza. Claro que conozco todas las vanguardias, pero las vanguardias no funcionan en la medida que no funcionan para pues, destacar lo que nosotros tenemos de interés sobre nuestra propia producción, ¿no? Ella fue, y aquí lo debo de reconocer, la primera artista mexicana, antes que cualquier hombre, antes que cualquier otro, la primera artista mexicana que tuvo una exposición individual fuera de México y fue en Nueva York. O sea, tenía una presencia internacional destacada.
Era una mujer reconocida, incluso antes que Diego, incluso antes que muchos muralistas. Ella tuvo una exposición. De hecho, por eso se puede declarar su obra como obra monumento, porque dicen, claro, es una artista que marca, marca un precedente importantísimo. Y además, ya en los años 30 que está exponiendo en Estados Unidos, ya tiene un estilo muy maduro, pero además tiene una visión bien compleja de los roles de las mujeres mexicanas en la modernidad. Y obviamente está contestando a ideas convencionales del sacrificio y de la sumisión, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el fin de ella no fue tan alegre, ¿no? Porque hubo una polémica muy grande porque ella fue la primera en ganar que se pintara un mural en Bellas Artes, y los muralistas se pusieron en contra de ella y dijeron, una mujer no puede hacer semejante labor, entre ellos Siqueiros, etcétera, etcétera. Fue muy polémico, y no la dejaron hacer mural porque el mural era un lenguaje de lo masculino. Y pues tras negarse esto, tras este duro golpe del encargo mural, ella va a venirse en declive. Después va a tener un derrame cerebral, se va a quedar paralizada y sin habla, va a seguir pintando, pero pues va a morir en 1955 y pues con una beca un pago súper precario, pero sin duda una mujer que había sentado las bases para muchas cosas, ¿no? Para finalmente reflexionar en torno al surrealismo. Funciona en tanto, habla del cosmopolitismo, bueno, no sé cómo se dice la palabra. Cosmopolitismo. De México. Cosmopolitismo. Es una palabra surrealista para mí. Pero es interesantísimo porque justo ella dice, no me sirve solo el surrealismo. El surrealismo, claro que abona, y claro, como lo ve Antonin Artaud, y también seguramente lo vieron la Galería de Arte Mexicano, la incluye como artista surrealista, pero ella es mucho más que una artista surrealista. Y quizás ahorita sería como interesante, a reserva de lo que digas, Mireya, que justo platicaras de este lugar tan importante que va a ser la GAM y que va a gestionar un movimiento como ese, ¿no? Me parece súper bien, porque además ya me das a mí la entrada. Brevemente, María Izquierdo, frente a la posición masculina tremenda de estos muralistas, le pasó un poco parecido a lo que le pasó a Aurora Reyes, ¿se acuerdan? Esta mujer tuvo que luchar a capa y espada contra una posición tristemente machista en los adalides del arte, de la estética y de posicionar a la mujer, en fin, pero bueno, eso pasa, ¿no? Bueno, efectivamente, como dices, la GAM, que es las siglas de la Galería de Arte Mexicano, arranca como fundación de Carolina Amor. El segundo apellido de ellas, de la familia, de las hermanas Amor, era Schmidtlein, o sea, de ascendencia alemana. Carolina arranca la propia galería, pero se la tuvo que dejar a cargo al poco tiempo a su hermana Inés Amor, porque Carolina se dedicó al mundo fundamentalmente editorial. Y una muy joven Inés Amor, y además con padecimientos severos, porque parece ser que desde muy niña, entre los 5 como hasta los 16, en fin, hasta la adolescencia, tuvo un problema de osteomielitis, con lo cual tuvo, en fin, se vio impedida de muchas cosas que otra cantidad enorme de niños pues sí podía llevar a cabo, ¿no? Los padres, al ver esto, ayudaron desde muy pequeñita a Inés. El papá le presentaba una serie de estampas y revistas, libros, etcétera, de los viajes a Europa, pues para que se empapara de todo el mundo artístico. Toda la familia siempre estuvo muy vinculada al ámbito estético, ¿no? Posteriormente la madre, que a su vez también era pintora, la madre de Inés Amor, y además fue una especie de mecenas, fíjense, de nuestro gran paisajista mexicano. De alguna manera también la metió a clases de pintura para que pudiera finalmente desarrollar esta otra parte, dada su propia enfermedad. La misma Inés dijo que nunca fue ni mucho menos una gran pintora, pero que estas clases le sirvieron mucho, y su contacto con Velasco y estos demás artistas del momento, pues para sensibilizarla con el asunto de las formas, los colores, las combinaciones, todo esto, ¿no? Bueno, el hecho es que ella queda al frente a los 20 y muy poquitos años de la Galería de Arte Mexicano.
Esta galería, hay que decir que fue la sede de la Exposición Internacional del Surrealismo, nada más y nada menos, en 1940. Esto fue organizado por el artista austríaco Wolfgang Pahlen y por César Moro. César Moro era un poeta peruano, también poeta, también pintor, en fin, ¿no? Cuyo nombre no era César Moro, fue una gran figura del surrealismo. Había tomado su nombre porque, lo apunté por aquí, porque le había gustado mucho todo el mundo novelístico de Gómez de la Serna, y este nombre de César Moro sería de uno de los personajes entresacados de una de las novelas de Gómez de la Serna, ¿no? Bueno, en aquella exposición estuvo también como, por supuesto, organizador el propio André Breton. Bueno, el hecho es que esta Galería de Arte Mexicano, ahora vamos a otros eventos importantes antes de que se hiciera aún más famosa la GAM, hay que decir que formó parte o tuvo que ver de manera importante desde sus inicios con las colecciones del Museo de Arte, el Museo General de Arte de Filadelfia, y también incluso del MoMA de Nueva York, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Otro museo también que se ayudó mucho con la Galería de Arte Mexicano, y decir esto es decir, con el auxilio de la visión inteligente y estética de Inés Amor, fue el Museo de Brooklyn. O sea que grandes museos de la talla de estos tres que decimos en Norteamérica bebieron de manera importante de la experiencia y la sensibilidad de Inés Amor. Además, una mujer que todavía no tendría, bueno, en este momento sus 30, ¿no? 30 cortos, muy joven todavía, ¿no? Bueno, la inauguración de la galería, hemos dicho, fue en marzo de 1935, y es importante porque aquí se conecta con lo tuyo, Mine, que dejaste en este caso de María Izquierdo y de las grandes figuras femeninas. Sirvió fundamentalmente para abrir un lugar de comercio interno y exponer el naciente arte mexicano. El naciente arte mexicano, entiéndase, del siglo XX. Evidentemente ha habido arte mexicano desde épocas inmemoriales, pero este espacio estético estaba tomado, como decimos, por el discurso post-revolucionario y el arte oficial. En un momento determinado, todo el mundo lo que tenía que hacer en el mundo estético y del arte plástico era ver qué cosa les daba, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública a través de Bellas Artes, y en fin, en uno de estos momentos, al cerrarse una sala de gran importancia de Bellas Artes, fue cuando aparece esta gran idea de la Zamor Carolina, que después toma la batuta Inés. Esto es fundamentalmente lo que, vaya, para dejarlo amarrado en términos de fechas, ¿no? Mostró lo que hizo la galería en este momento, ya cuando da este espacio alternativo al arte oficial, era de alguna manera mostrar las obras en lugares no oficiales, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues el gran arquitecto Juan O'Gorman, hermano, por cierto, del historiador de Edmundo, lo que hizo Juan O'Gorman, amigo de las Amor, fue que acondicionó un antiguo estudio en casa de la familia de las Amor. Esta familia era una gran familia de una gran tradición estética en México y había perdido, valores importantes durante y en la post-revolución. Y lo que trataban las chicas Amor era recuperar el lugar familiar después de la revolución. Entonces, bueno, con la ayuda de Juan O'Gorman se acondiciona un estudio en la que había sido la casa familiar, y Gabriel Fernández Ledesma, el grabador, fue el que hizo las invitaciones para la gran inauguración en 1935. Bueno, el 17 de enero de 1940 arranca pues la Exposición Internacional de Surrealismo en la GAM. Ya dijimos que ahí estaba André Breton, Pahlen y César Moro, el poeta, ¿no? Fueron los organizadores. Detrás de todo esto estaba evidentemente la mano de Diego Rivera. Era gran amigo de las Amor y sobre todo de Inés Amor, un hombre mucho mayor que ella también, y fue quien la indujo a que le pusiera a la Galería de Arte
Galería de Arte Mexicano. De alguna manera él quería también dejar ahí su huella, ¿no, Diego? En este caso. Bueno, algo que quería que no se me escapara era que en esta primera exposición, ahora les digo, ¿quiénes estuvieron? Bueno, la GAM expuso y representó a diversos artistas, por supuesto, en primerísimo lugar a María Izquierdo, pero también a Angelina Beloff, que fue la primera mujer de Diego Rivera. Habían perdido un bebé, nos acordamos cuando vivían todavía en Europa, ¿no? Por supuesto, también a Leonora Carrington y a los muralistas, a Frida, por allí, a Miguel Covarrubias, al Corcito, ¿se acuerdan? Antonio Ruiz, en fin. La primera obra que se compró fue una acuarela de Angelina Beloff, que es la niña con rebozo azul, que la compró el empresario Carlos Prieto. Bueno, lo que yo quería comentar, que no se me escapara aquí, era esto, que Mariana y sobre todo Inés fueron las gestoras y las impulsoras de esta exposición de surrealismo que marcó el inicio de un periodo de mercado del arte mexicano, pero también internacional. Y ahí es donde es importante lo que decía María Izquierdo. Es decir, sí hay una parte mexicana que yace en lo más profundo de nuestra cultura, pero que no tiene nada que ver con esta oficialidad que vemos en el mundo de los muralistas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ella, de alguna manera, presentó y fue entendido precisamente, como dices, por Antonin Artaud y todas estas gentes. Había una profunda sinceridad en lo que ella percibió de eso mexicano y cómo lo podía representar. ¿Qué otra mujer estuvo en esa primera exposición de surrealismo, bueno, del surrealismo? La que fue también mujer de André Breton, pintora ella misma. ¿Sí te acuerdas, no? Mire, de esta mujer, ella era Jacqueline Lamba. Ella era pintora, hizo algunos pininos también como poeta. Fue gran amiga de Dora Maar, una de las mujeres de Pablo Picasso. Y esta mujer fue a México con André Breton y estuvo invitada por los Rivera y por Frida. Entonces, por eso ella también estuvo en esa primera exposición con algún cuadro en 1940. Hay que decir que antes, en la Galería de Arte Mexicano, promovido por la propia Inés Amor, fue cuando se hizo el ciclo de conferencias que dio André Breton sobre lo que surrealismo era. Ahí también estaba Jacqueline Lamba y por supuesto esto tuvo lugar en la primera Galería de Arte Mexicano, que fue cambiando de sedes, ¿no? Hasta tener la que tiene hoy día en la calle de Rafael Rebollar. Pero bueno, pues hay que decir que fue el empuje y la visión, no solamente de negocio, sino de lo que el arte era, para poderlo colocar en México y fuera de México, pues esa fue la gran tarea de Inés Amor, de las Amor y de toda esta, pues de todo este palmarés, porque entre esta familia había también la poeta Pita, la hermana menor, que también fue una vida muy especial, tremenda, y en fin, creo que aquí hay una idea general que a lo largo de lo que nos quede de tiempo se podrá ir precisando, Mine, ¿no? Sí, yo justo lo que quería decir es que dicen que Jacqueline Lam fue la pionera del surrealismo. O sea, hay quienes sugieren que ella fue la pionera, ¿no? Y pero bueno, quién sabe, ¿no? Habemos de seguir estudiando. Y lo que también es muy interesante es justo que sea un grupo de mujeres la que esté impulsando la pintura de Caballete y que evidentemente había sido una pintura que se había, pues sí, habían desdeñado los propios muralistas. De hecho, por eso se va a terminar separando Siqueiros de Rivera, ¿no? Porque Rivera sí empieza a pintar pintura de Caballete que está exponiendo en la GAM y Siqueiros le dice, eres un capitalista, ¿no? Voraz, sí. Enemigo yanqui, ¿no? Pero bueno, pues es a mí me parece una historia súper interesante y ella como una pionera de la gestión cultural y que sea a través de la pintura de Caballete y principalmente del surrealismo, ¿no? Claro, sí, genial, la mujer, o sea, fantástica, ¿no? Sí, por ahí Jacqueline lo que tenía era que decía, no me importa mucho lo que escribe Breton sobre surrealismo,
me interesa su cabeza, lo que él piensa, porque aparentemente leyó cosas de él que ella se sentía interpretada por Bretón, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso es algo chistoso. Como dices, habrá que estudiar más, ¿no? Pero desde luego, nada de esto se entendería sin la figura y la gestión de una Inés Amor. De hecho, hoy día tenemos en la UNAM la cátedra de gestión cultural universal o internacional, que es esa, lleva su nombre, ¿no? El nombre de Inés Amor, y parece que siempre está llena la cátedra, ¿no? Con lo cual sí, fue una figura tan o más importante que pudo aglutinar todo este mundo artístico fuera de lo oficial y darle nombre y apellido, como desde México que saliera todo esto. Ahí lo interesante es que ella habría como prohijado a este palmarés de artistas fantásticos, no solamente mexicanos, sino extranjeros, pero que entraron, ¿no?, en nuestro satélite. Eso me pareció. Fue allí donde encontraron esta posibilidad. Lo habíamos dicho antes, fue en México, no en sus países de origen, ¿no? Además de los propios artistas que tenemos mexicanos, ¿no? Eso sin duda. Claro, por supuesto. Creo que esto es una relación absolutamente dialéctica de ida y vuelta, donde las artistas que vienen de Europa, de una realidad bélica, de destrucción, de persecución, encuentran en este país el espacio para poder desarrollar su arte, pero también de una serie de condiciones en México que permiten que esto se difunda y se haga grande gracias a mujeres como María Izquierdo, como las hermanas Amor, y como todas estas mujeres que hemos estado revisando a lo largo de estos programas. Y es patético que hoy en día tengamos el Museo de Rufino Tamayo y no tengamos en la memoria a una mujer tan importante como María Izquierdo y Inés Amor. Los grandes expertos la conocen, pero la gente de a pie ni sabe quién fue, ¿no? Y bueno, fueron finalmente la tierra que dio espacio a que estas semillas germinaran. Y fueron también estas semillas las que le dieron valor a esta tierra, y fue todo como una simbiosis muy interesante que sin duda alguna abrió camino artístico, pero también humano, de visibilidad a las mujeres, al trabajo de las mujeres, al pensar y sentir de las mujeres, al papel de las mujeres en esta sociedad y sobre todo en el arte. Y bueno, ya estamos fuera de tiempo, entonces no sé si dejamos lo que sigue para un próximo programa o aquí le damos matarile. Yo creo que poco más hay que decir, o sea, se puede seguir ahondando. Hoy mismo volvieron a salir otro par de temas, pero en realidad podríamos más que todo, sino elegir un nuevo tema para seguir hablando, conversando. Es decir, no sé si quieran seguir en la égida del surrealismo o quisieran cambiar. Creo que hemos estado muy a tiempo porque este año precisamente se cumplen los 100 años. Claro, falta, creo que septiembre, octubre, ¿se acuerdan que dimos la fecha exacta, no? En octubre. O sea que estamos bien, en octubre. Si quieren seguir hablando o desgajamos esto y nos ocupamos de manera particular de cada creadora, por ejemplo, cada una de ellas, o en su conjunto, bueno, ustedes opinen. A mí me encanta el tema, o sea que... Pues sí, ponnos tarea, Mireya, si quieres. Y ya pues, si lo discutimos afuera, perfecto. Sale. Ya vemos que, pero sí. Decimos al aire y para toda nuestra audiencia que Minerva Anguiano y Mari Alberú seguirán aquí, a Revolta, un pont entre cultures. Gracias, Minerva, gracias. Mari. Gràcies a vosaltres que esteu de l'altre costat dels micros i que cada setmana ens feu l'honor d'escoltar-nos i de veure'ns per al YouTube de Casals en Xarxa i a Casal de Guayaquil
i el Orfeó Català de Mèxic, que són els YouTubes on us podeu trobar, els dimarts, recordeu-ho, i per Rap Ràdio, el Rap Ràdio, www.rap.cat, i si no, per Spotify de Rap Ràdio, el programa Revolta. Doncs, amics, ja ens veurem al llarg de la setmana, dijous o dimarts, y Mari y Minerva, nos vemos prontito para ver cómo le seguimos. Moltes gràcies, Santiago, i moltes gràcies a tots vosaltres. A reveure. Gràcies. Gràcies.